Bueno, buenos días o buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de osteoartrosis, también conocida como osteoartritis o simplemente desgaste articular, como se conoce comúnmente. Y vamos a enfocarnos principalmente al área de la cadera y la rodilla, que son las articulaciones que probablemente más afectadas, aunque como sabemos y vamos a verlo en el transcurso de la clase, que también se afectan las manos, que también se puede afectar la columna o se pueden afectar incluso cualquier articulación donde haya cartílago. Eh, es un tema muy interesante ya que de alguna manera todos estamos en contacto con este problema, ya que si nuestros papás o nuestros abuelos pues pueden tener síntomas relacionados con esta problema de salud. Por eso es que, sí, al menos por cultura, si es que no nos vamos a dedicar a la ortopedia, ya que seamos doctores, eh, pues nos conviene saber un poquito de este problema de la osteoartrosis. Mi nombre es Tomás Ramos Morales y bueno, soy profesor del servicio de ortopedia y encargado del área de reconstrucción articular de cadera y rodilla en el hospital universitario. Comenzamos. Vamos a comentar que la osteoartrosis es una de las formas de artritis más comunes. De hecho, creo que es la forma más común o más prevalente, al menos de las formas de artritis. Un porcentaje muy alto de los pacientes mayores o de las personas mayores de 65 años tienen dolor relacionado con osteoartrosis. Y la rodilla es una de las articulaciones más afectadas, así como la cadera, por eso en esta clase se tomaron como prototipo estas articulaciones, aunque pues puede afectar cualquier articulación del organismo. Como todos sabemos, el órgano o la parte de la articulación que se afecta en la osteoartrosis es el cartílago articular, por eso es conveniente recordar un poquito cuál es la anatomía y cuál es la función del cartílago articular. La función, como todos sabemos, ayuda a disminuir la fricción y absorbe las cargas durante el movimiento, de tal manera que es muy importante que el cartílago esté sano para que nuestras articulaciones trabajen como debe de ser. Por otro lado, en relación a cómo está compuesto el cartílago articular, pues sabemos que el cartílago articular, la célula principal es el condrocito. Y los condrocitos están embebidos en una matriz que se llama matriz extracelular, que de hecho los condrocitos la producen. Y esta matriz extracelular es la que nutre a los mismos células. De tal manera que si los condrocitos se mueren, la matriz extracelular también pues deja de funcionar. Entonces es importante tener un equilibrio entre la síntesis y la degradación de los condrocitos para que esto funcione como debe ser. El líquido extracelular o matriz extracelular la matriz extracelular está compuesta principalmente por líquido. Un 65 o un 80% de la matriz extracelular es líquido y también tienen macromoléculas. Las macromoléculas principales son el colágeno tipo 2, que aquí tenemos la imagen donde se ve el colágeno tipo 2. Otra parte importante de las macromoléculas son los proteoglicanos. Aquí tenemos una imagen de los proteoglicanos y las glucoproteínas. Esto como no es una clase de histología o de fisiología, que eso ya lo ven a más a fondo en otras materias, pues ahorita es solamente para recordar cómo está compuesto el cartílago.
Bueno, ya entrando a lo que se refiere a la osteoartrosis, vamos a hablar primero en relación al cuadro clínico. El cuadro clínico, el síntoma principal de la osteoartrosis es dolor. El dolor se caracteriza por ser un dolor mecánico. ¿Qué significa esto? El dolor mecánico significa que aumenta con la actividad y disminuye con el reposo. La contraparte del dolor mecánico, o sea, el otro tipo de dolor que no es mecánico y que es importante saber la diferencia, porque insistimos en que es dolor mecánico, porque el otro tipo de dolor se llama dolor inflamatorio. Y el dolor inflamatorio es más característico de otras formas de artritis, como la artritis reumatoide, donde ahí la característica del dolor inflamatorio es que el dolor se presenta en reposo o en actividad, o sea, no importa si el paciente está activo o no, siempre tiene dolor. Entonces es una gran diferencia entre la osteoartrosis y otras formas de artritis. Otra cosa que encontramos frecuentemente en osteoartrosis es que las articulaciones van teniendo una deformidad progresiva, generalmente lenta, y esto es parte característica de la osteoartrosis. Con el tiempo también hay algo de restricción del movimiento. Puede haber crepitación, eso que el paciente refiere que las articulaciones le truenan, o sea, le crepitan. Y finalmente puede haber derrame articular, o sea que la articulación se inflama. Aquí vemos un paciente con una rodilla inflamada y aquí unas características de unas rodillas sanas o unas rodillas con deformidad. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto de la deformidad. Aquí tenemos un paciente, unas manos de unos pacientes con un paciente tiene osteoartrosis y un paciente tiene artritis reumatoide. O sea que viendo las manos podemos incluso darnos idea o incluso hasta hacer un diagnóstico muy cercano a lo que es entre osteoartrosis y artritis reumatoide. Que claramente aquí vemos cómo la artritis reumatoide afecta principalmente las articulaciones metacarpofalángicas de las manos, las articulaciones de las muñecas, y a diferencia de la osteoartrosis, donde se afectan las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones interfalángicas distales. Y como ven, las articulaciones metacarpofalángicas y las de la muñeca están sanas. Entonces, viendo las puras manos, nos vamos a dar idea del diagnóstico del paciente. Ok. Bueno, hablando de un poco de la etiología de la osteoartrosis, la dividimos para su estudio en osteoartrosis primaria, o también hay quien la llama idiopática, y la osteoartrosis secundaria. La osteoartrosis primaria tiene que ver con la edad, tiene que ver con el peso, tiene que ver con el uso y tiene que ver con la herencia. La edad principalmente lo vemos en pacientes mayores de los 60, 65 años. El peso es un factor también importante, pero no es un factor determinante, porque muchas veces vemos a un paciente que le duelen las rodillas, por ejemplo, y va a consultar con el doctor y le dice, oye, pues me duelen las rodillas, y le dice, no, pues es que estás con mucho sobrepeso, y le dice, oye, pues yo conozco a otros que están más con sobrepeso más que yo, y no le duelen las rodillas, porque a mí me duelen y a otros que están más gordos que yo no le duelen. Bueno, es que tienes que explicarle que si bien es cierto que el peso influye, otros factores que influyen son el uso que tiene la articulación y un factor que a veces no consideramos, pero que probablemente sea uno de los más importantes, es la herencia. O sea, a qué edad empiezan con dolores articulares los pacientes, pues depende mucho si sus antepasados, sus papás o sus abuelos tuvieron problemas de las articulaciones, pues ellos van a tener también problemas articulares.
Por eso un paciente que tenga 70 años y le duelen las articulaciones, podrá haber uno de 80 que no le duele, no habrá uno de 60 que sí le duelen, o sea, depende de la edad, de la herencia de cada quien. La otra forma de osteoartrosis es la osteoartrosis secundaria. Secundaria se refiere a que hay algo, ya sea un traumatismo, una infección, una secuela de una artritis inflamatoria como artritis reumatoide, una enfermedad de la infancia como enfermedad de Pertes o deslizamiento epifisiario, o simplemente el paciente tiene deformidades hereditarias en varo o en valgo que hacen que las articulaciones, como les digo, una de las articulaciones más afectadas es la rodilla y por eso se pone como prototipo, empiezan a dar lata o empiezan a dar molestias desde tempranamente en los pacientes, de tal manera que es importante considerar esta situación. Aquí pongo este ejemplo de estos carros donde tienen unas llantas mal alineadas y vemos que esa mala alineación hace que prematuramente la llanta se desgaste más de un lado que de otro. Por eso pongo este ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de este paciente que tiene artritis reumatoide y tiene una deformidad en valgo muy severa, porque la paciente empezó con artritis reumatoide desde muy joven. De tal manera que aquí en la osteoartrosis secundaria no tiene que ver la edad. O sea, hay pacientes muy jóvenes o tan jóvenes como 30 años, 40 años que ya tienen un desgaste importante de la articulación y ya requieren un procedimiento, incluso a veces hasta una prótesis. Como les decía, dentro de la fisiopatología de la osteoartrosis hay un desequilibrio entre la degradación y la síntesis de la matriz extracelular que finalmente va a afectar el condrocito y que finalmente va a desarrollar pues todo este desgaste del que estamos hablando y de que finalmente el paciente va a tener síntomas relacionados con osteoartrosis. Dentro del diagnóstico para la osteoartrosis, como les digo, seguimos utilizando la rodilla como ejemplo, tenemos esta clasificación que es la de Kellgren y Lawrence, donde se clasifica en 4 grados. Y bueno, en su libro viene mencionado un grado 0, pero pues grado 0 es cuando la rodilla está normal. El grado 1, hay una ligera disminución del espacio articular comparado, por ejemplo, aquí del lado medial con el lado lateral, que a veces hasta duda si está diferente o no. En el grado 2 hay un poquito, ya está más franca la disminución del espacio articular y empiezan a aparecer algunos osteofitos. Eso es la característica del grado 2, es que empiezan a aparecer algunos osteofitos. Y luego en el grado 3, aparte de los osteofitos, se empieza a hacer un poquito más densa esta parte de la articulación, la parte subcondral, y es lo que se conoce como esclerosis subcondral. Esclerosis subcondral, que es la característica de la grado 3. Y en la grado 4 hay una pérdida completa del espacio articular e incluso la presencia de quistes subcondrales. Aquí en esta imagen no vemos claramente los quistes, pero en una imagen posterior vamos a tener oportunidad de ver cómo se ven estos quistes subcondrales. Entonces, para el diagnóstico de la osteoartrosis, aparte del cuadro clínico que ya mencionamos, que es un dolor mecánico que tiene relación con la actividad, a diferencia, como ya comentamos, que del dolor inflamatorio que no tiene relación con la actividad, y otras características clínicas. Ya mencionamos también la importancia de las radiografías, siempre que se pueda, sobre todo en rodillas, hay que pedir radiografías
en dos posiciones, o sea, en de frente y de lado, AP y lateral, y de preferencia con apoyo. En el caso de las caderas, generalmente se toma solamente una radiografía AP, o sea, una radiografía de frente. Es una difícil tomar una radiografía lateral en la cadera, aunque se puede pedir una AP y lateral, que la lateral en la cadera generalmente se menciona como una rana, ¿no? Por la forma en que ponen al paciente para tomar la radiografía, que separan las piernas, por eso pareciera una rana. Entonces, en caso de la pelvis o de caderas, se pide AP y rana, que la rana es la lateral, y en caso de la rodilla se pide AP y lateral de rodillas con apoyo. Y esto es para clasificar, de acuerdo a la clasificación que ya mencionamos, el grado de desgaste que tiene el paciente y de acuerdo a eso, pues ver el tratamiento que va a tener. Otra cosa importante es en relación a los laboratorios. Los laboratorios en caso de OA son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que no nos ayudan mucho o no nos ayudan no mucho, no nos ayudan nada para el diagnóstico. O sea, si le tomas biometría hemática, perfil bioquímico, sedimentación globular, proteína C reactiva, factor reumatoide, la mayoría de las veces estos exámenes van a salir normales, de tal manera que no hacen diagnóstico. El diagnóstico en osteoartrosis es claramente clínico, en base al cuadro clínico y en base a las radiografías. Bueno, continuando con el tratamiento de la osteoartrosis. En el tratamiento de la osteoartrosis hay que considerar medidas generales, medicamentos, infiltraciones articulares y el tratamiento quirúrgico. En relación a medidas generales, la disminución del peso pues es algo importante, como lo habíamos mencionado, ya que señalamos que el peso tiene que ver directamente, sobre todo en las articulaciones de carga, con el dolor y con la limitación de la función, y ahí la importancia en tener el peso pues más adecuado de acuerdo a la edad del paciente y a la altura, como sabemos. Otro aspecto importante en relación a esto es modificar la actividad física del paciente. Si un paciente al subir y bajar escaleras le duele la rodilla o le duele la cadera, bueno, pues habrá que disminuir esa actividad, el subir y bajar escaleras. Y no hacerlo, pues a menos de que sea muy necesario y nunca hacerlo como ejercicio. Otro aspecto importante en relación a medidas generales son los ejercicios de fortalecimiento muscular, llámese los músculos de la cadera o los músculos de la rodilla, o si el desgaste es en la columna, pues fortalecer los músculos de la columna. Otro aspecto que a veces se pasa también son los ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento muscular, en este caso en la imagen estamos viendo estiramiento para los hamstrings, los músculos isquiotibiales, que ayuda para la función de la rodilla, ayuda a la función de la cadera y de pasada también ayuda a la función de la columna, de tal manera que un solo ejercicio pudiera ayudar en rodilla, cadera y columna, cosa que a veces se puede pasar y una cosa tan simple puede hacer diferencia en cuanto al tratamiento de los pacientes. Hablando de medicamentos, pues los analgésicos, principalmente el paracetamol como medicamento de primera línea, pues es muy importante para disminuir el dolor, y los antiinflamatorios no esteroideos, así como su nombre lo dice, pues desinflaman la articulación a base de mecanismos que, bueno, ya hay una sola clase, hay una clase de antiinflamatorios no esteroideos y hay una serie de AINES y de antiinflamatorios no esteroideos, o todo un grupo de medicamentos de un tipo y de otro tipo y de otro tipo. Es una clase completa que vale la pena pues saberla. Los que llevaron ya la clase de reumatología probablemente están enterados
de toda esta clasificación de los AINES, que se llaman AINES porque son antiinflamatorios no esteroideos, que por el otro lado pues están los esteroides, que son las cortisonas, y que también dentro de las cortisonas pues hay un grupo grande de cortisonas de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, que también vale la pena conocerlo porque no es, no es los cortisonas no es un medicamento de primera línea en osteoartrosis, pero en algunas ocasiones se pudieran utilizar como un recurso por tiempos cortos, no como en el tratamiento de otros tipos de artritis, que las cortisonas se pueden usar por tiempos más prolongados. Bueno, ese es otro tema. Por otro lado, dentro de los medicamentos está un grupo de sustancias que se llaman condroprotectores, y se llaman así porque, como su nombre lo dice, protegen al cartílago. Lo protegen de alguna manera, eso actuando como antiinflamatorios naturales, pudiera decir yo, porque realmente, o evitando que se deteriore más el cartílago, pero no como a veces se pretende vender, como que son medicamentos que hacen que el desgaste se regrese. Lo que ya se perdió de cartílago, ya con medicamentos no lo vamos a lograr regresar. Lo que sí podemos hacer es que con todas estas medidas que estamos platicando, pues lograr que el cartílago que queda al paciente, pues tenga la mejor función. Y para eso tenemos este grupo de medicamentos, aparte de lo ya mencionado de analgésicos, antiinflamatorios y de las medidas generales. Este grupo de medicamentos tenemos la glucosamina, que es muy conocida por mucha gente y que de hecho la toman en mucha gente en forma empírica. La glucosamina puede venir sola o puede venir combinada con condroitina o condroitin sulfato, que son de los primeros que salieron de este grupo de sustancias condroprotectoras. Los colágenos también se utilizan mucho como sustancias que en teoría protegen el cartílago. Y los colágenos, el colágeno hidrolizado es el que más se menciona, aunque pues hay suplementos que dicen tener colágeno tipo 2 y que es el que más existe en el cartílago y bueno, pues hay una serie de sustancias que es todo un tema a desarrollarse y probablemente en este tema pues habrá mucho que hacer, ya que uno de los problemas, como decíamos al principio, más prevalentes es la osteoartrosis, porque a medida que han pasado los años, pues que la gente, pues el promedio de vida de las personas es mayor, pues la osteoartrosis se ha vuelto un problema de salud pues serio, donde mucha gente tiene esto y habrá que encontrar mecanismos para ayudarle a los pacientes. Otra sustancia que se menciona que también ayuda protegiendo el cartílago, pues es la diacereína. La diacereína, el nombre comercial es Cartigen, pero bueno, pues ahí está como parte de este grupo de medicamentos. Y otro de los medicamentos, o más bien de las sustancias que se han dicho que también protegen al cartílago y que ayudan a la inflamación de las articulaciones y que mucha gente lo utiliza actualmente, son los derivados del hueso del aguacate. Y que también, pues ahí están como una cosa como un recurso que aunado a las demás cosas que hemos platicado, pues ayudan. Yo en mi práctica privada, pues utilizo varias de estas sustancias y bueno, hay muchas más que están ahí, y hay otras que están en investigación y que, como les digo, en este tema hay mucho que hacer todavía. Otra de las formas de ayudarle al paciente a disminuir el dolor y la inflamación y mejorar la función de las articulaciones, si es que lo anterior no ha sido suficiente para ayudarles, es inyectar directamente dentro de la articulación, ya sea esteroides. Lo que más se usa es la metilprednisolona,
este, se pone dentro de la articulación. Esto desinflama la membrana sinovial que aunque el órgano afectado no es en forma inicial la membrana sinovial, pues ya para cuando el desgaste o el avance de la osteoartrosis es importante, pues ya hay una inflamación de la membrana sinovial, hay inflamación de los tendones, que también por eso se usan las infiltraciones con esteroides para ayudar al paciente a que el dolor sea menos. Si los usos de esteroides no fue suficiente para mejorar la función, se utiliza otra estrategia que es la viscosuplementación. Generalmente lo que se inyecta dentro de la articulación es ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de los componentes de la sustancia o de la matriz extracelular y desde hace muchos años se utiliza en ortopedia para disminuir el dolor, mejorar la función en las articulaciones y realmente ayuda, realmente mejora la función de las articulaciones. Últimamente el ácido hialurónico se ha estado utilizando en estética para que las arrugas sean menores y eso lo usan los dermatólogos o los cirujanos plásticos, pero en ortopedia se ha utilizado desde hace ya muchos años con resultados buenos por algún tiempo. O sea, lo que dicen la literatura es que pueden mejorar la función de 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo del grado de desgaste que tenga la articulación. En años recientes se ha utilizado el PRP, que significa plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no es más que sacarle sangre al mismo paciente, sacar por ejemplo 60 cc de sangre, esto se centrifuga y se concentran las plaquetas y generalmente queda el 10% de la sangre, o sea, quedan 6 cc y ese concentrado plaquetario se inyecta en la articulación del mismo paciente. Se supone que en las plaquetas van células madre que pueden regenerar, entre comillas, el cartílago articular, aunque esto pues no se ha demostrado completamente. Lo que sí se ha demostrado es que mejora la inflamación, mejora el dolor, mejora la función y comparado con la viscosuplementación, pues puede ser un poquito mejor, aunque el tratamiento es un poco más caro también. Así es que pues se usa más la viscosuplementación que el PRP en el tratamiento de infiltración de problemas articulares cuando se quiere ayudar al cartílago. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar que en el tratamiento también de la osteoartrosis y que también está ahí como algo que tenemos que conocer es las células madre. En algunos centros, incluso hay gente que se dedica a esto, se anuncian diciendo que van colocando células madre en las articulaciones de los pacientes, pues lograrán con esto evitar una cirugía al paciente, lo cual pues no es una verdad porque las células madres no han demostrado que regeneran el cartílago, al igual que el PRP, lo que han demostrado es que mejoran el dolor, mejoran la función, mejoran la inflamación. Al mejorar la inflamación, mejoran el dolor y mejoran la función en ese orden. Y bueno, pues tampoco han demostrado que regeneran al cartílago. Bueno, continuando con el tema de osteoartrosis, vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico. Cuando las medidas conservadoras de las que ya hemos platicado, como la rehabilitación, los medicamentos, las infiltraciones, han fallado y no hemos tenido el resultado que queríamos en cuanto a la mejoría del dolor y la función del paciente, nos queda la opción de una cirugía. Dentro de las cirugías que más se utilizan para el tema de osteoartrosis son artroscopías,
osteotomías y reemplazos articulares, ya sea unicompartamental o prótesis total. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en a qué se refiere con cada uno de estos temas. Hablando del tema de osteotomía, esto es más común en las rodillas. Antes se hacían muchas osteotomías para también el tratamiento de la osteoartrosis en cadera. Actualmente las osteotomías se hacen realmente muy pocas en relación a lo que en tiempos anteriores se hacía, y esto tiene que ver con el hecho de que con las prótesis de rodilla y cadera, tanto parciales como totales, las osteotomías se han caído un poquito en desuso, al menos en América, en Europa se siguen utilizando con un poco más de frecuencia, y bueno, esto es una cosa que está ahí y que es importante conocerla. Bueno, vamos a hablar del tema. ¿Qué es una osteotomía? Bueno, una osteotomía generalmente se llaman osteotomías de alineación. Se llaman así porque hay una mala alineación, como ya lo hemos explicado. Por ejemplo, en esta diapositiva, en el lado izquierdo, vemos una deformidad vara de la rodilla. Varo es toda aquella deformidad que se aleja de la línea media. Bueno, es una deformidad vara en un paciente joven. Joven que es un paciente menor de los 55 años, a veces se dice que de los 60, pero después de los 60 años ya no está indicada las osteotomías. Esto es porque ya los resultados que se van a tener en pacientes mayores pues no son tan buenos. Aquí, bueno, están trazadas unas líneas donde son para medir el ángulo que debe de tener entre el fémur y la tibia. Este ángulo entre el fémur y la tibia debe de ser de 7 grados en valgo, pero si nosotros sacamos una línea, ese ángulo que de 7 grados en valgo se llama eje anatómico, pero si trazamos una línea que va del centro de la cadera al centro de la rodilla, debería de llegar al centro del tobillo. Esta línea roja, que está un poquito así, no tan derecha, porque yo la pinté ahí con la mano, pues nos demuestra cómo debe ser el eje mecánico, o sea, debe ser una línea recta desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo. Y aquí no se está dando. Entonces, nosotros, para restituir ese eje, obviamente el paciente para que se opere debe tener síntomas, aunque habrá quienes digan que están indicadas las osteotomías también en pacientes asintomáticos para prevenir un desgaste en el prematuro. Esto pues generalmente no se hace, aunque hay su controversia en relación a esto. Pero bueno, generalmente son pacientes sintomáticos, pacientes que tienen dolor y molestias y alteración de la función, todo lo que hemos comentado. Entonces se hace un corte, en el caso de la rodilla, se hace un corte en la tibia proximal para una deformidad vara y se abre una cuña. Y al abrirse esa cuña, alinea la tibia con el fémur y se coloca un injerto, que aquí está en el esquema y se coloca también una placa con tornillos, porque esto es esa fractura que se hace, pues es una verdadera, es una fractura en sí, y se coloca una placa con tornillos
para dar tiempo a que esta fractura consolide y habremos logrado la alineación de la extremidad. Aquí en el lado derecho vemos ya en la radiografía con esta osteotomía que se realizó con la placa, los tornillos, y si marcamos el eje del centro de la cadera, pasa ahora sí al centro de la rodilla y llega al centro del tobillo. En esta línea roja se demuestra eso que les he estado comentando. Y esto, la mejor forma de entenderlo es, por eso se llama osteotomía de alineación, es el ejemplo que ya les he comentado en relación a las llantas de los carros, cuando están desalineadas y se están desgastando más de un lado que del otro, pues el mecánico lo que hace es alinearlas para que el desgaste sea parejo y no se desgaste prematuramente la llanta. Algo así se hace, pero claro, esto pues, obviamente es mucho más complicado que la llanta, pero bueno, te sirve para entender qué es lo que estamos haciendo. Esta corte que se hizo en fémur proximal, en tibia proximal, a veces en deformidades de otro tipo, por ejemplo, deformidades valgas, que es deformidades contrarias a veces el corte se tiene que hacer en el fémur, no en la tibia. Bueno, esto de la osteotomía es todo un tema, hay libros completos que hablan solamente de osteotomías en diferentes regiones, y es nomás para que sepan que existen y que son recursos que están ahí y que son válidos. Bueno, siguiendo con el tema de procedimientos para el tratamiento quirúrgico de la osteoartrosis, vamos a hablar un poquito de las artroscopías. Las artroscopías consisten en hacer una pequeña incisión, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, en la rodilla, meter una cámara de televisión y ver la articulación por dentro. En el caso rodilla, pues nos da oportunidad de ver los meniscos, de ver los ligamentos cruzados, de ver el cartílago y de la membrana sinovial. Y a través de otra incisión se mete otro instrumento que nos permite palpar las estructuras, y todo esto lo estamos viendo a través de un monitor, de un monitor de televisión que nos está señalando cómo está la articulación por dentro. Es un procedimiento muy utilizado, las artroscopías, pero principalmente en lesiones deportivas, como lesiones de menisco, lesiones de ligamentos cruzados. Las artroscopías también en el caso de hombro se utilizan para reparar el manguito rotador, para limpiar la articulación acromioclavicular, haciendo una limpieza de la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral. En el caso de cadera, por ejemplo, se utiliza para los pinzamientos femoroacetabulares, que este es un tema que también lo tendrán oportunidad de verlo en otra clase. En relación a osteoartrosis, la artroscopía tiene una indicación pues más limitada, ya que por ejemplo en el caso de rodilla se revisa la articulación para ver el grado de desgaste que tiene, no solamente en la radiografía, sino visto directamente el cartílago, y si se puede en ese mismo momento pues tratar de estimular la formación de nuevo cartílago. Esto se logra con procedimientos como microfracturas o perforaciones que se hacen para que el cartílago se estimule y se forme nuevo. Esto de nuevo es entre comillas, ya que el cartílago que logramos formar es un cartílago con colágeno tipo 1, que es un cartílago más bien cicatrizal, pero bueno, pues son formas de ayudarle al paciente para
prolongar el tiempo de una prótesis o de un procedimiento diferente. Bueno, pues eso es todo en relación al tema de artroscopías, que es mucho lo que hay que hablar porque cada articulación tiene sus características particulares. Pero bueno, en este día solamente era señalar que es posible su uso también como parte del tratamiento quirúrgico en osteoartrosis. Continuando con el tema de tratamiento quirúrgico en osteoartrosis, aquí tenemos el caso de un paciente con una artrosis grado 4 de la clasificación ya revisada de la cadera del lado derecho. Si vemos en la radiografía, hay una clara diferencia entre la cadera izquierda, donde todavía se ve el espacio articular entre la cabeza femoral y el acetábulo, y en el lado derecho, donde prácticamente no existe espacio. Esta es una artrosis ya importante, obviamente para cuando llega el paciente a este grado de artrosis, pues ya el dolor es más importante, es más incapacitante, ya limita la función, limita la marcha, e incluso el paciente se queja no solamente de dolor mecánico, sino no solamente con la actividad, incluso ya dolores que no lo dejan dormir, o sea, hay un dolor inflamatorio porque hay un proceso inflamatorio agregado. En este grado de artrosis está indicado poner una prótesis total de cadera, como se ve en la diapositiva contraria, donde ya el paciente ya tiene la prótesis. La prótesis total de cadera consiste en que el cartílago del acetábulo se sustituye por una copa, y esta copa a su vez puede estar o no fija con tornillos al ilíaco. Y la cabeza femoral se sustituye por una cabeza metálica o de cerámica. Bueno, eso ya es tema de debate si es mejor la metálica, la cerámica, pero bueno, eso es para otra clase. Y bueno, la cosa es que colocando esta prótesis total, se logra que el paciente se le quite el dolor, se logra, al quitársele el dolor, mejorar la función, mejorar la marcha y mejorar obviamente la calidad de vida del paciente. Este tipo de cirugías ya tienen muchos años de hacerse, desde 1960, 65. Al principio los resultados que se tenían no eran tan buenos y han pasado a través de muchas investigaciones que han terminado en que las prótesis actuales, la duración de esta prótesis es mucho más grande o muchos años más que las prótesis que antes se ponían. Antes se decía que una prótesis total de cadera te duraba 10 años. Actualmente, con los nuevos materiales, los nuevos metales, las nuevas cabezas, los nuevos polietilenos, los nuevos diseños, hemos logrado que las prótesis totales de cadera y también de rodilla y también de hombro, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, mejoren su vida, de tal manera que ahora podemos afirmar que una prótesis total de cadera te puede durar pues 30 años y a veces hasta más años. Yo tengo pacientes operados, yo tengo 30 años operando cadera, prótesis de cadera y rodilla, y no solamente tengo la experiencia de lo que dice la literatura, sino de que experiencias propias de pacientes que hemos operado desde hace ya muchos años y que están sus prótesis bastante bien. Entonces, es una cosa que es importante que sepan y que sepan que también que el resultado que se tienen
son bastante buenos. Este es el ejemplo de una prótesis total de rodilla, donde es una rodilla con un desgaste importante. Aquí todavía hay espacio en el lado medial, pero seguramente este paciente pues ya se le han hecho todas las opciones, tanto médicas como quirúrgicas, e incluso limpieza articular y viscosuplementación y todo lo que ya se mencionó, y no se ha logrado mejorar la función. Y por eso se pensó en hacer una prótesis total de rodilla. Aquí, cuando se pone una prótesis total de rodilla, esta rodilla antes de la cirugía estaba en varo, y después de la prótesis se aprovecha para lograr un eje adecuado al paciente y que el paciente tenga una función normal. Es como, volviendo al ejemplo de las llantas de los carros, cuando pones una llanta nueva, pues no la dejas desalineada como estaba la llanta anterior, sino que se aprovecha para, pues, hacer una alineación y un balanceo. Aquí también en rodilla se habla de alineación y se habla de balance también. El balance se refiere a que los tendones que están ahí, la cápsula y todo lo que está alrededor de la rodilla y que no vemos en la radiografía, pues también están tensos previo a la colocación de la prótesis, y para que lograr un buen balance de todos los tejidos, pues se tienen que liberar algunos tejidos, la cápsula posterior, a veces se tiene que sacrificar el ligamento cruzado anterior, el posterior, a veces tienen que liberar el lado medial o el lado lateral. O sea, todo es un arte, todo esto de colocar una prótesis total para que funcione bien el paciente y que le funcione por muchos años. Esto es lo que hacemos en el servicio. Particularmente, yo tuve la oportunidad de iniciar desde hace muchos años la colocación de prótesis totales de cadera y rodilla en este hospital, junto con otros maestros como el doctor Arnoldo Ábrego, el doctor Roque Yáñez. Y bueno, pues ya es muchos años de experiencia que nos pueden avalar en que los resultados de este tipo de cirugías pues son bastante buenas. Bueno, ya como último, aquí tenemos un cuadro clínico de una paciente femenina de 71 años que tiene como antecedente importante hipertensión arterial bien controlada. Ella refiere dolor en la rodilla derecha, 2 años de evolución, que no ha mejorado con analgésicos ni antiinflamatorios, y en ocasiones presenta dificultad para la marcha. En la exploración física hay un discreto aumento de volumen de la rodilla con crepitación a la flexión y a la extensión de la rodilla. En las radiografías se ve una disminución leve del espacio articular medial. Y luego hay una pregunta con este cuadro clínico: ¿cuál es la mejor opción de tratamiento? Prótesis total de rodilla, osteotomía, fisioterapia o artroscopía. Bueno, en relación a esta pregunta, la respuesta más adecuada es fisioterapia. ¿Por qué prótesis no? Bueno, porque todavía el desgaste que tiene es un desgaste leve. Osteotomía, y por eso nos tiene que dar una prótesis. Osteotomía, tampoco, porque las osteotomías son cirugías que se dejan para pacientes menores de 60 años, que es algo que bueno, no mencioné cuando hablamos de osteotomía. ¿Por qué no artroscopía? También por lo mismo de los 71 años, artroscopía, pues no es un procedimiento que realmente le vaya a ayudar mucho al paciente, ya que es una microcirugía, el paciente ya tiene deformidad en varo, ya hay una mala alineación, por eso hay disminución del espacio articular medial. Entonces la artroscopía tampoco le va a servir de mucha
de mucho al paciente, y por eso la mejor opción de tratamiento es fisioterapia o rehabilitación. Dentro de la fisioterapia habíamos mencionado como algo importante, aparte de lo que se da clásicamente en la fisioterapia, que son hielo, calor, electroestimulación, ultrasonido, habíamos señalado como algo importante la utilización de ejercicios de estiramiento de los isquiotibiales y ejercicios de fortalecimiento muscular. En el caso de la rodilla, el músculo principal que se fortalece es el cuádriceps, aunque también se menciona que los aductores participan en forma importante en la función de la rodilla, de tal manera que es estiramiento de isquiotibiales y fortalecimiento muscular de cuádriceps y de aductores. Entonces, esta es la mejor opción de tratamiento, y así como esta, habrá otras preguntas en el examen de lo que ya hemos platicado y que todo viene en esta clase, y viene también en su libro de texto, de tal manera que deben de poder contestar el examen sin mayor problema. Bueno, pues gracias. Esto es todo en relación al tema de osteoartrosis. Les agradezco su atención y que, bueno, si tienes alguna pregunta, después tenemos oportunidad de revisarla. Pues no sé cómo, ya que la plataforma esté pues mejor y que tengamos opción de preguntas y respuestas. Gracias.